Hola, bienvenidos a todos a un nuevo vídeo de matemáticas aplicadas, en este caso dedicado a problemas sobre áreas. Los ejercicios que vamos a hacer aquí son problemas de aplicación directa de las fórmulas que hemos visto en el vídeo anterior a situaciones de la vida cotidiana, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a empezar con un ejercicio que nos dice que en un terreno rectangular de 30 por 10 metros se construyen dos fuentes circulares, como se muestra en la figura, y se planta césped en el terreno restante. ¿Qué superficie ocupa el césped? Bueno, pues aquí tenéis la figura. Esto es un rectángulo de 30 por 10, 30 de base por 10 de altura, y en la parte que está de verde, coloreada de verde, donde se ha plantado el césped, y aquí están los dos círculos que no están plantados de césped porque tienen una fuente. Lo primero que tenemos que hacer es trazar siempre un plan en este tipo de problemas. Si os fijáis solamente en la parte verde, pues es una figura que vosotros no reconocéis y nadie reconoce de haberla estudiado, pues una fórmula para ellas. Tenemos que sacar nosotros la fórmula para esta figura. ¿Cómo lo hacemos? Apoyándonos en figuras de las que sí conocemos su fórmula. Hay figuras evidentemente que conocemos, por ejemplo, conocemos el rectángulo completo, su fórmula es base por altura, y reconocemos cada uno de los círculos, su fórmula es pi por r al cuadrado. Luego entonces, ¿cuál es la fórmula que me da la parte verde, que es la que me piden? Pues el área del césped es el área del rectángulo a la que le quito estos dos círculos. ¿Lo veis? Pongo dos veces por el área del círculo porque cada círculo es igual. Luego calculo el área de uno de ellos y luego lo multiplico por dos porque son los dos iguales. ¿De acuerdo? Entonces esta sería mi fórmula, este es mi plan de ataque. Hallar el área del rectángulo, hallar el área de un círculo, multiplicarlo por 2 y hacer la recta. El rectángulo es muy sencillo, 30 por 10, 300 metros cuadrados. Eso sería toda la figura entera, incluidos los dos círculos. Y ahora le voy a pegar un bocado, ¿no?, que tiene esta forma, ¿no?, de un círculo cada uno. ¿Cómo se halla un círculo? Pues necesito hallar el radio porque su fórmula es pi por r al cuadrado. Para ello, fijaos, ¿no?, que el radio es este trocito de aquí. Si os dais cuenta, este trocito es el mismo que este, que es el radio, el mismo que este, que es el radio, el mismo que este, que es el radio. Hay cuatro trocitos exactamente iguales, que son el radio, y aquí un trocito que es exactamente igual, y por aquí otro trocito que es exactamente igual. Luego parece que 30, de la figura se desprende que 30 está dividido en 6 trozos exactamente iguales, que es igual al radio. Luego el radio es 30 entre 6, que es 5. Mi radio es 5, luego 1, cualquiera de los círculos es pi por el radio al cuadrado. Pi por 5 al cuadrado es 25. Esto se pone así, 25 por pi, y se deja así. En principio lo dejáis así y vais arrastrando este término hasta el final, y al final ya usáis la calculadora. Recordad que el número pi tiene infinitas cifras decimales. Luego el área de un círculo no se puede saber con exactitud, simplemente se puede aproximar todo lo que queramos cogiendo tantas cifras decimales del número pi como necesitemos. Normalmente la aproximación que se toma del número pi es 3,14, ¿vale? Pero bueno, en principio se deja así, se arrastra hasta el final y ya cuando no tengamos más remedio usamos la calculadora. Entonces, ahora aplicamos nuestro plan. Sabemos que el rectángulo es 300 y un círculo es 25pi, pues 300 menos 2 por 25pi será la solución de mi problema. 300, que es el área del rectángulo, menos 2 veces el área del círculo, 25pi. ¿Veis? 2 por 25 es 50, luego es 300 menos 50pi. Aquí ya es cuando tengo que usar la calculadora, ya no puedo progresar más sin la calculadora. Pi lo cambio por 3,14, que es la aproximación más razonable que podemos usar, y primero se hace el producto y luego la resta. Y obtenemos que 50 por 3,14 es 157, 300 menos 157, 143 metros cuadrados. Vamos a ver el segundo problema. La finca de la figura se vende a 200 euros el metro cuadrado. Calcula su precio total. Bueno, fijaos que lo que me piden es el precio de la figura y que un metro cuadrado vale 200 euros. Luego el plan es averiguar cuántos metros cuadrados tiene la figura. Es decir, hay que averiguar el área de esta figura y me saldrá en metros cuadrados y el resultado lo multiplico por 200 y obtengo la respuesta a la pregunta que me hacen. Ahora bien, esta figura, si os dais cuenta, no la reconocemos entre las figuras estudiadas para obtener el área. Luego lo que hay que hacer cuando tenéis esto así no es más que como lo que hemos hecho antes, buscar figuras que sí son reconocibles, de las que sí conocemos sus fórmulas, aplicar esas fórmulas y luego hacer alguna cuenta con ellas para obtener la fórmula que me piden. En este caso hay figuras evidentemente reconocibles. Fijaos lo que yo he hecho, nada más tener la figura, he dividido la figura en partes reconocibles. Una parte reconocible es este triángulo. Lo que pasa es que no conozco su base, ¿no? Si tengo la base, pues sería base por altura entre 2. Luego hay una incógnita que tengo que averiguar.
Evidentemente aquí hay un semicírculo y además tengo su radio, no hay ningún problema, el radio es 15. Luego esto es el área del círculo dividido entre 2, un semicírculo. Si yo trazo esta línea aquí a esta altura, precisamente, lo que obtengo es un rectángulo. Un rectángulo del que tengo su base, no la tengo en principio, y su altura tampoco la tengo. Ya veremos cómo lo calculamos. Pero es un rectángulo que es una figura reconocible. Y luego tengo aquí un trapecio. ¿Lo veis? Esta figura 2 es un trapecio. Del trapecio tengo su base mayor, no tengo la base menor, que es la misma que la base del rectángulo que desconozco, pero su altura sí la tengo. Si me subo arriba del trapecio y, por ejemplo, me pongo aquí y tiro una piedra hacia abajo, la piedra recorre este camino hasta llegar a la base, a la otra base del trapecio, y este camino es 22. Luego tengo la base mayor y tengo la altura, me falta la base menor. Entonces hay ciertas incógnitas que debo de resolver para conseguir los datos que necesito para sumar las áreas, pero las áreas elementales las tengo claras. Es un semicírculo, eso no me da ningún problema, un rectángulo, un trapecio y un triángulo. He dividido la figura inicial en otras figuras de las que sí sé calcular su área. Pues vamos a ir una a una. Por ejemplo, la primera, el semicírculo. El área del círculo completo sería pi por el radio al cuadrado, es decir, pi por 15 al cuadrado, pero como es un semicírculo, es la mitad de un círculo, pues lo divido entre 2. Esto lo meto en la calculadora y obtengo pues, el área de mi semicírculo. Vamos con el trapecio. Tenemos que averiguar el área del trapecio. El área del trapecio es base mayor más base menor por altura partido por 2. La altura la tengo, la base mayor la tengo, me falta la base menor. ¿Cómo hallamos la base menor? La base menor será la misma que la base del rectángulo. Luego estoy matando dos pájaros de un tiro cuando calculo esta longitud de aquí, porque hallo la base menor del trapecio y la base del rectángulo, que también me va a hacer falta en el siguiente paso. Entonces, esta rayita de aquí, ¿cuánto mide? Yo sé que esto de aquí mide 60. Luego, esto de aquí, que es la misma raya paralela, mide también 60. Luego, ¿cuánto mide este trocito de aquí? Pues es 60, que es todo esto, menos ese trocito rojo de ahí. Si averiguo el trocito rojo, que es la base del triángulo, y se lo resto a 60, me saldrá la base menor del trapecio. Bueno, ¿quién es X? Si os fijáis, esto es un triángulo rectángulo. Y este 27 es la hipotenusa, que es el lado más largo. Esto es un cateto y esta X que voy buscando es otro cateto. Luego, este lado rojo de aquí se aplica utilizando el famosísimo teorema de Pitágoras, que me dice que la hipotenusa al cuadrado, que es 27 al cuadrado, es igual a un cateto al cuadrado, es decir, 22 al cuadrado, más el otro cateto al cuadrado, x al cuadrado. Esto es el teorema de Pitágoras, que me da una ecuación de segundo grado sencilla, incompleta, que se trata al no tener un monomio en x como si fuera una ecuación de primer grado. Despejo la x al cuadrado y cuando ya la tenga despejada, como se hacían en las ecuaciones de primer grado, tengo que quitar el cuadrado haciendo una raíz cuadrada. Primero se hacen los cuadrados, 22 al cuadrado es 484, 27 al cuadrado es 729. Este más 484 pasa al segundo miembro restando y sale 245. ¿Y cómo se quita el cuadrado? Pues haciendo la raíz cuadrada. La calculadora me dice que es 15,65. Yo sé que esto tiene otra raíz. Además de la raíz positiva hay una raíz negativa. Lo que ocurre es que como va a ser el lado de un triángulo, el número negativo no tiene ningún sentido y se desprecia. Y pongo simplemente la parte positiva, 15,65. Luego parece que esta x vale 15,65. Es lo que me dice el teorema de Pitágoras aplicado a este triángulo rectángulo. Entonces, ¿cuál es la base menor de mi trapecio? Pues es 60 menos 15,65. Está aquí, 44,35. Y ahora aplico la fórmula. 60 más 44,35 por la altura que es 22 entre 2. Primero se hace la suma que hay dentro del paréntesis. 104,35 por 22 entre 2. Haciendo las cuentas, obtengo el área del trapecio. Ahora el área del rectángulo. Como la base menor del trapecio era precisamente la base del rectángulo, ya tengo el trabajo hecho. Es 44,35, pero necesito hallar su altura, y la altura en principio la desconozco, es esta línea azul que tengo aquí pintada. Pero no es tan difícil calcularla, no necesito el teorema de Pitágoras ni nada por el estilo, porque yo sé que esta figura de aquí es sumar 15 más 15, ¿no? Porque si esto mide 15, esto de aquí mide 15, por ser un círculo, luego esto mide 15, 15 más 15 es 30, es decir, yo sé que esto de aquí mide 30, y este trocito de aquí mide 22, lo cual va a ser este trocito de aquí, que es esta altura de aquí. Pues a 30, que es todo esto, le quito 22, que es todo esto, y me queda este trocito de aquí, que es este de aquí. Es decir, 30 menos 22 es 8.
Luego la altura de mi rectángulo es 8. Luego, ¿cuál es el área? Pues 44,35 por 8. Y ya sale. Y el triángulo es base por altura entre 2. La base del triángulo es x, yo lo había calculado antes, 15,65. Pues 15,65 por 22 entre 2. Y sale 172,15 metros cuadrados. ¿Cuál será el área de mi figura? La suma del área del semicírculo, el trapecio, el rectángulo y el triángulo. Toda esa suma me dan estos metros cuadrados. Pero a mí me preguntaban por el precio. Un metro cuadrado son 200 euros. Entonces todos estos metros cuadrados los multiplico por 200 y obtengo 405.610 euros. No os quedéis tanto con los números ni las operaciones, sino con la idea. La idea básica es descomponer la figura que me dan en figuras más pequeñitas que sí reconozco y hacer la cuenta de sumar todas ellas para conseguir el área de la figura que me dan. ¿Veis? Siempre el teorema de Pitágoras es muy socorrido de vez en cuando en este tipo de ejercicios, para hallar algún lado de alguna cosa. ¿De acuerdo? Cada vez que aparezca un triángulo o rectángulo, pensad que lo tendréis que aplicar. Y luego las fórmulas, hay que saberse las fórmulas que vimos en el vídeo anterior, para poder calcular el área del triángulo, rectángulo, trapecio y semicírculo en este caso. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a un tercer problema. Me dicen que un faro barre con su luz un ángulo de 120 grados. Si el alcance máximo del faro es de 300 metros, ¿cuál es la superficie en metros cuadrados que puede iluminar? Me piden hallar la superficie que ilumina el faro, que barre el faro cada vez que da una vuelta. Fijaos que el faro no da una vuelta completa, nos están diciendo que solo barre 120 grados. El faro ilumina como máximo a 300 metros, ¿vale? Y va dando una vuelta de 120 grados y luego se vuelve otros 120 grados y se vuelve 120 grados. Esta parte que está aquí en amarillo es lo que ilumina. 300 metros de largo y 120 grados de variación. Bueno, no llega a ser un círculo, ¿no? Si diera la vuelta completa, sería un círculo de 300 metros de radio, pero no llega a dar la vuelta completa, se queda en 120 grados. La vuelta completa son 360 grados. Entonces lo que estamos es ante un sector circular. ¿Cómo se calculaba el área de un sector circular? Recordar lo de la teoría que vimos, que es, pues, pi por r al cuadrado sería el círculo completo, y aquí lo que hacemos es una fracción del círculo, la fracción 120 grados de 360. Entonces hay que poner aquí 120 grados, ¿vale? Pues simplemente es aplicar directamente la fórmula del área del sector. Pi por 300 al cuadrado, que es el radio, por 120 grados entre 360. Cogiendo como aproximación del número pi 3,14, aproximamos este área a 94.200 metros cuadrados. Una aplicación muy sencillita de la fórmula de un sector circular en la vida cotidiana. Vamos a por otro problema. Dicen que hemos fabricado una cometa con forma de rombo cuyas diagonales miden 393 centímetros y 205 centímetros. Nos están dando la diagonal mayor del rombo y la diagonal menor, respectivamente. Para ello se ha usado una lámina plástica rectangular cuya longitud y anchura son las de la cometa. Es decir, vamos a construir la cometa a través de un plástico que nos viene dado en forma de un rectángulo. Habrá que recortarlo y apañarlo para que sea una cometa, con forma de rombo, ¿no? Calcula el área de la cometa y el área de la lámina. Bueno, la cometa cuando la construyamos quedará así. 393 sería la diagonal mayor y 205 la diagonal menor, con su forma de rombo. Y la lámina de plástico de la que partimos es esta, dice que tiene las mismas anchura y longitud que la cometa, es decir, que la longitud sería 393 y la anchura sería 205, pero nos dice que es rectangular, luego es una lámina de plástico rectangular. Esta es la que se recorta para obtener el plástico para hacer la cometa. Nos piden el área de las dos. Bueno, pues el área de una es muy fácil, ¿no? Es un rectángulo, 205 por 393, y sale esto de aquí, metros al cuadrado, y, bueno, centímetros al cuadrado, perdón, estamos hablando de centímetros. Y la cometa, pues la cometa tenemos la diagonal mayor y la diagonal menor. La fórmula me dice que es diagonal mayor por diagonal menor dividido entre 2. Y sale estos centímetros cuadrados con la calculadora. Es una aplicación directa de las fórmulas del rombo y del rectángulo. El ejercicio 5 dice que la torre de una antigua fortificación tiene una planta hexagonal regular. Es decir, tiene 6 lados y cada uno de los lados mide exactamente lo mismo. Eso es un hexágono regular. Si cada una de sus paredes mide 8 metros de largo, es decir, me están dando el lado del hexágono, 8 metros,
¿Cuánto mide el área de la planta? Bueno, pues es una cosa así la que tenemos, ¿no? Es un hexágono. Cada lado del hexágono mide 8 metros, ¿de acuerdo? Y recordar que los triángulos, este es el centro del hexágono, y recordar que los triangulitos que se formaban al unir el centro del hexágono con cada uno de sus vértices, en el caso del hexágono eran triángulos equiláteros. En los demás polígonos regulares siempre eran isósceles. El radio era igual, pero este lado cambiaba. En este caso, el hexágono regular es el único caso en el que los triángulos que aparecen aquí son equiláteros. Todos miden lo mismo. Es decir, si esto que nos han dicho mide 8 metros, del centro al vértice también va a medir 8 metros, y de aquí a aquí también va a medir 8 metros. Y lo que me piden es el área de la planta. El área es perímetro por apotema dividido entre 2. El perímetro es algo muy sencillo, es la suma de los lados. Y si un lado vale 8 y hay 6 lados, pues es 6 por 8. La cuestión es hallar la apotema. La apotema era la altura de cada uno de estos triángulos equiláteros, es decir, la distancia que hay desde el centro al punto medio de uno de los lados. ¿Vale? Esta altura de este triángulo. ¿Vale? Lo he pintado en azul y lo he sacado fuera. Si va desde el centro hasta el punto medio, como esto de aquí a aquí es 8, pues de aquí a aquí es 4. Entonces saco el triángulo azul aquí. La apotema, esta longitud, que es 8, y esta longitud, que es 4. Yo sé que esto es 8 porque este triángulo es equilátero, porque estamos en un hexágono regular. Si esto mide 8, esto también y esto también. Bueno, pues, ¿cómo hallo la apotema en estas circunstancias? Pues aquí lo que tengo es un triángulo rectángulo, al igual que vimos en el ejercicio, en uno de los ejercicios anteriores. Una vez que uno tiene un triángulo rectángulo y tiene un lado que no conoce, lo que se aplica es el teorema de Pitágoras, que me dice que el lado largo, que es la hipotenusa al cuadrado, es la suma de los cuadrados de los catetos, es decir, 8 al cuadrado es a al cuadrado más 4 al cuadrado. Ahí lo tenéis. 8 al cuadrado es 64, 4 al cuadrado es 16, despejo a al cuadrado, cogiendo este 16, lo paso al miembro de la izquierda restando. Y 16 64 menos 16 es 48. Luego a al cuadrado vale 48, lo pongo así para hacer la raíz cuadrada. Luego la a vale la raíz de 48, y la raíz de 48 tiene dos soluciones, la positiva y la negativa. Me voy a quedar con la positiva porque estamos hablando del lado de un triángulo. Solo cojo la positiva. En principio me salen muchos decimales, lo que cojo es una aproximación a dos cifras decimales. Fijaos que de todo esto me quiero olvidar y me quiero quedar con las dos primeras cifras, pero al hacer un redondeo siempre me fijo en la primera de las cifras que voy a desechar, esta de aquí. Si esa es 5 o más grande, me olvido de ella, pero tengo que sumarle una aquí. Ese es el redondeo, y sería 6,93 metros. Luego, la apotema, la distancia del centro del hexágono al punto medio de uno de los lados, esa distancia es 6,93, pues lo pongo en la fórmula. ¿De acuerdo? Entonces el perímetro, que es 6 por 8 por 6,93 dividido entre 2. Lo metemos en la calculadora y sale nuestra área. Así se procede cuando tenemos un hexágono regular. Normalmente, si nos dan directamente la apotema, pues simplemente no hacemos Pitágoras ni nada. Cogemos el perímetro, cogemos la apotema y hacemos la cuenta. En este caso lo que pasa es que nos daban nada más que el lado y no nos daban la apotema. Si no nos dan la apotema, pues tenemos que calcularla haciendo Pitágoras, como aparece aquí. ¿De acuerdo? Se puede calcular el área de un hexágono sin más, lo único que nos tienen que dar es el lado. Si nos dan la apotema, pues mejor, porque no tenemos que calcularla. Pero si nos dan el lado, la podemos calcular nosotros. ¿Cómo? Como se ha hecho en este ejercicio. ¿Por qué? Porque este triangulito que aparece aquí es equilátero. Entonces ya tengo que esto mide 8. Esto medirá la mitad de 8, que es 4, y la apotema viene aquí, lo saco afuera y aplico Pitágoras. No ocurre así si en vez de un hexágono regular, por ejemplo, es un pentágono, o un heptágono, o un octógono. ¿Por qué? Porque los triángulos que saldrán aquí no son equiláteros, sino isósceles. Entonces me tendrán que dar otro dato. No me vale solo con el lado, necesito otro dato. Es el caso del ejercicio 6. Dice, halla la cantidad de cartón que se necesita para fabricar la tapadera de una bombonera con forma de pentágono regular. Es decir, ahora son 5 lados, todos los lados iguales. Si sabemos que su lado es 6 centímetros y su radio mide 5 centímetros. Aquí no se ve el 5, pero es 5 centímetros. ¿Vale? Es decir,
nos dan el lado, pero nos dan algo más. ¿Por qué nos dan algo más? Porque el lado no es suficiente. Aquí solo nos daban el lado porque era un hexágono regular. Los triángulos eran equiláteros y entonces ya tenía todos los datos para poder aplicar Pitágoras. En este caso necesito el lado y algo más, porque es un pentágono. Un pentágono regular, ¿de acuerdo? Es este de aquí, tiene 5 lados, pero yo no tengo por qué saber cuánto mide el radio. Me dicen que el lado mide 6. ¿Quién es el radio? El radio sabéis que es la distancia entre el centro y uno de los vértices. Y en el caso del hexágono, puesto que el lado y el radio coinciden porque esto es un triángulo equilátero, no me tienen que dar más datos, pero aquí la distancia entre el centro y uno de los vértices no tiene por qué coincidir con la distancia del lado. Es decir, esto y esto sí que son iguales, porque el triángulo es isósceles, pero no es igual o no tiene por qué ser igual al tercer lado. ¿Vale? Por eso me dan dos datos. Eso va a ocurrir siempre. En el hexágono regular, un dato es suficiente para calcular el área, el lado. Mientras que en el pentágono necesitamos dos datos. O el lado y la apotema, o simplemente el lado y el radio. ¿De acuerdo? Si nos dan el lado y la apotema, ya tengo el perímetro y la apotema y aplico la fórmula. Si no me dan la apotema, tengo que averiguarla. Y para averiguarla, como aquí, necesitamos aplicar el teorema de Pitágoras, pero me tienen que dar otro dato, como es el radio, ¿vale? Entonces, bueno, pues es el mismo triángulo que antes, lo que pasa es que ahora es isósceles y lo saco fuera, ¿de acuerdo? De aquí a aquí es la mitad de 6, que es 3, y de aquí a aquí es el dato que me dan, el nuevo dato que me dan, que es 5, ¿de acuerdo? Sale aquí afuera y aplicamos Pitágoras exactamente igual que antes, ¿de acuerdo? En este caso nos sale 6 y menos 6. Menos 6 no tiene sentido, como ya hemos dicho, porque es negativa y estamos hablando del lado de un triángulo, entonces sale 6, ¿de acuerdo? Pitágoras, ¿qué es? Pitágoras es, cojo la hipotenusa, que es el lado largo, 5 al cuadrado es a al cuadrado más 3 al cuadrado. Siempre la hipotenusa al cuadrado, un cateto al cuadrado más el otro al cuadrado. Lo he llamado a en este caso y lo despejo y sale 6. Bueno, pues ya ahora ya me vengo a la fórmula. El perímetro, hay 5 lados que miden 6 centímetros, luego es 5 por 6. Y en este caso la apotema ha salido 6, pues por 6 otra vez, según la fórmula. Y todo dividido entre 2. Para hacer las cuentas sale 90 centímetros cuadrados. Pues necesito 90 centímetros cuadrados de cartón. Cuando hablan de la cantidad de cartón para calcular una tapadera, pues estamos hablando de una cosa plana, luego me estamos hablando de que calcule el área de cartón. 90 centímetros de cartón, ¿vale? Es lo que necesito. Centímetros cuadrados, perdón. ¿Ves la diferencia entonces? Repasamos. Si es un pentágono regular, necesito que me den el lado y un dato más. O bien me dan directamente la apotema para meterla en la fórmula. Con el lado calculo el perímetro. Y con la apotema, si me la dan, la meto en la fórmula y ya tengo el área. Y si no me dan la apotema, me tienen que dar otra cosa. Por ejemplo, el radio. Si me dan el radio, con el teorema de Pitágoras calculo la apotema y ya la meto en la fórmula. ¿Vale? En el caso del hexágono regular es el único caso en el que no me hacen falta dos datos. Con uno es suficiente. Me podrían dar el lado y la apotema. Con el lado calculo el perímetro y la apotema la meto aquí, pero es que no hace falta. Si me dan el lado, puedo calcular directamente la apotema sin ningún dato más, porque este triángulo sería equilátero. Entonces, si tengo el lado, también tengo el radio. Y si tengo el lado y el radio, tengo la apotema por Pitágoras. ¿Vale? Esta es la sutil diferencia entre el hexágono regular y el resto de polígonos regulares. En el resto de polígonos regulares necesito dos datos para calcular el área, mientras que en el hexágono con uno es suficiente. Bueno, espero que os haya gustado este tipo de problemas de aplicación directa de las fórmulas que hemos visto a la vida cotidiana y con el vídeo anterior de áreas y con este vídeo de aplicación de las fórmulas a problemas, creo que estéis preparados para poder afrontar la hoja de ejercicios que os entrego para que realicéis esta semana. Visualizar las veces que os hagan falta estos vídeos. Los vais viendo mientras hacéis los problemas que son muy parecidos a ellos. Paralizáis el vídeo las veces que os haga falta.